tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes en Sociedad. Un episodio donde analizamos cómo la sociedad influye en el comportamiento humano desde una perspectiva sociológica y psicológica. Yo soy Ana y hoy estaremos abordando un tema complejo, controversial y muy interesante: la influencia social en los criminales seriales. Cuando escuchamos la palabra asesinos seriales, normalmente pensamos en monstruos, personas malvadas o individuos completamente diferentes al resto de la sociedad, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué factores sociales, familiares, económicos y culturales pudieron influir en la construcción de estas conductas. La sociedad tiene responsabilidad en la formación de algunos criminales seriales. La violencia, el abandono y el entorno pueden moldear la conducta de una persona hasta llevarla a cometer actos extremos. Esas son algunas de las preguntas que hoy debatiremos. Así es, Ana. Este tema suele generar mucho debate porque muchas personas consideran que los asesinos seriales simplemente nacen siendo malos. Sin embargo, desde la sociología y la psicología social, existen teorías que explican cómo el contexto social puede influir profundamente en el comportamiento humano. Hoy hablaremos sobre factores como la violencia intrafamiliar, el aislamiento social, la pobreza extrema, el rechazo social, el abuso psicológico y físico, además de la influencia de los medios y de ciertas dinámicas sociales que puedan afectar la construcción de la personalidad. También analizaremos casos reales de criminales seriales conocidos internacionalmente y veremos cómo mucho de ellos compartían historias de abandono, maltrato o exclusión. Y para enriquecer, este análisis, hoy contamos con invitados muy especiales que nos ayudarán a comprender este fenómeno desde distintas perspectivas. Nos acompaña Fernanda, criminóloga especializada en conducta criminal. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante hablar de estos temas, porque normalmente la sociedad se enfoca en el crimen final, pero no en el proceso social y psicológico, que muchas veces existe detrás de estos individuos. Muchas personas creen que estudiar las causas sociales de la violencia es intentar justificar a los crímenes, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Comprender las causas nos permite prevenir que más personas lleguen a desarrollar conductas extremas. Desde la criminología moderna entendemos que ningún comportamiento humano aparece de la nada. Siempre existen factores acumulativos, como la violencia, abandono, traumas, exclusión social o incluso falta de apoyo psicológico. Y justamente de eso hablaremos hoy. Está con nosotros Kate, psicóloga social, quien analizará cómo las experiencias sociales pueden influir en la conducta humana. Gracias por invitarme. En ese tema muy delicado, pero necesario de hablar, vamos a llegar a comprender. Muchas gracias por invitarme. En ese tema muy delicado, pero necesario de hablar, vamos a llegar a comprender la influencia social, que no significa justificar los crímenes, sino llegar a comprender ciertos entornos pueden aumentar el riesgo de conductas violentas. La psicología social explica cómo los seres humanos construimos gran parte de nuestra personalidad a partir de nuestras experiencias, relaciones y entorno. Nadie crece completamente aislado de la sociedad. Por eso es importante la pregunta que ocurre: ¿puede una persona crecer rodeada de violencia, rechazo, humillación o abandono social? ¿Cómo afecta su percepción del mundo? ¿Cómo influye en su capacidad de sentir empatía? Son las preguntas fundamentales. O igual, sin alentarme en ese tema muy delicado, pero necesario de hablar, vamos a comprender la influencia social no significa justificar los crímenes, sino llegar a entender cómo ciertos entornos pueden aumentar el riesgo de conducta violenta. La psicología explica que los seres humanos construimos una gran parte de nuestra personalidad a partir de nuestras experiencias, relaciones y también el entorno. Nadie crece completamente aislado de la sociedad, por eso es importante preguntarnos qué ocurre cuando una persona crece rodeada de violencia o rechazo, humillación o hasta abandono emocional.
cómo afecta eso en su percepción del mundo, cómo influye en su capacidad de sentir empatía. Son las preguntas fundamentales. También nos acompaña Marcelo, investigador de casos criminales y análisis forense. Un gusto estar aquí. Analizaremos algunos casos reales donde el entorno tuvo un papel importante en el desarrollo de conductas criminales extremas. Muchas veces las noticias muestran únicamente el resultado final, los asesinatos, la violencia o el impacto mediático, pero detrás de esos casos suelen existir historias muy complejas relacionadas con infancia traumática, pobreza, abuso o incluso la exclusión social. Analizar estos antecedentes no elimina la responsabilidad del criminal, pero sí nos ayuda a entender cómo se construyen ciertas conductas. Y finalmente contamos con Noelia y Marine, quienes participarán como penalistas analizando el tema desde una perspectiva social y ética. Muchas gracias. Creo que este tema nos obliga a reflexionar sobre cuánto influye la sociedad en la construcción de una persona. A veces creemos que las decisiones humanas ocurren de manera Muchas gracias. Creo que este tema nos obliga a reflexionar sobre cuánto influye la sociedad en la construcción de una persona. A veces creemos que las decisiones humanas ocurren de manera completamente individual, pero olvidamos que desde pequeños aprendemos normas, emociones, comportamientos y formas de relacionarnos a través de la familia y la sociedad. Por eso considero importante analizar no solo al criminal, sino también al entorno donde creció. Y también sobre la responsabilidad colectiva que puede existir cuando ignoramos problemáticas sociales graves. Vivimos en unas sociedades donde muchas veces se normaliza la violencia doméstica, el abandono infantil o los problemas de salud mental. Hay niños creciendo en ambientes extremadamente destructivos y aún así esos casos suelen pasar desapercibidos. Entonces, cuando ocurre una tragedia, todos se sorprenden, pero pocas veces se analiza todo lo que existía detrás. Ahora hablaremos sobre la sociedad y la construcción de la conducta. ¿Nuria? Le damos paso a Nuria. Ya. Para comenzar, me gustaría plantear una pregunta general. ¿Un asesino serial nace o se hace? Esa es una de las preguntas más debatidas dentro de la criminología. Durante muchos años se pensó que los asesinos seriales nacían con algún tipo de maldad innata. Sin embargo, actualmente sabemos que no existe una sola causa. Lo que suele ocurrir es una combinación entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Desde la criminología moderna se reconoce que muchos criminales seriales crecieron en ambientes extremadamente violentos. Algunos sufrieron abusos físicos, psicológicos o sexuales desde edades muy tempranas. Otros crecieron rodeados de negligencia, abandono emocional o rechazo constante. Todo esto puede afectar profundamente la construcción de la personalidad y la forma en que una persona percibe el mundo. Por ejemplo, si un niño crece aprendiendo que la violencia es la única manera de resolver conflictos, existe el riesgo de que normalice estas conductas. Además, si nunca recibe apoyo emocional o intervención psicológica, esos problemas pueden agravarse con el tiempo. Exactamente, desde la psicología social entendemos que el ser humano aprende comportamientos observando e interactuando con su entorno. Por ejemplo, un niño que crece viendo violencia todos los días puede llegar a normalizarlo. Si además vive aislado, humillaciones o abandono, puede desarrollar resentimiento, falta de empatía o problemas severos para relacionarse socialmente. No significa que todas las personas que sufren violencia se convertirán en un criminal, porque también influyen otros factores, porque se aumenta el riesgo de desarrollar conductas antisociales. Además, algo muy importante que es que los seres humanos necesitamos reconocimiento y sentido de pertenencia. Cuando alguien crece sintiéndose rechazado constantemente, puede desarrollar profundas frustraciones emocionales. Y en casos extremos, esas emociones pueden transformarse en odio, agresividad o deseo de control. Eso me parece importante aclararlo, porque muchas veces las personas creen que hablar del entorno significa justificar los asesinatos. Y no es así. Analizar la influencia social no busca quitar responsabilidad al criminal, lo que busca es comprender qué condiciones sociales pueden contribuir al desarrollo de conductas extremas.
porque si ignoramos esas causas, entonces también ignoramos las posibles prevenciones. Y algo que me parece preocupante es que muchas veces la sociedad minimiza el impacto del abuso infantil o la violencia emocional. Se suele pensar que son cosas que se superan, pero en realidad pueden dejar consecuencias psicológicas muy profundas. De hecho, muchos casos reales muestran patrones similares. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy, aunque públicamente parecía alguien carismático y educado. Mierda, no, espérenme un rato. De hecho, muchos casos reales muestran patrones similares. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy, aunque públicamente parecía alguien carismático y educado, durante su juventud vivió conflictos familiares importantes y problemas relacionados con su identidad y vínculos afectivos. Otro caso es de Aileen Wuornos, quien sufrió abandono, abuso sexual y violencia desde la infancia. Su historia demuestra cómo un entorno destructivo puede afectar gravemente la estabilidad emocional. Cuando analizamos distintos casos criminales, observamos elementos repetitivos: infancia traumática, aislamiento social, rechazo, violencia familiar y falta de apoyo emocional. Esto no significa que exista una fórmula exacta para crear criminales, pero sí demuestra que el entorno puede influir muchísimo. Y algo que me llama mucho la atención es cómo la sociedad suele ignorar señales de alerta. Muchos de estos individuos mostraban conductas violentas desde pequeños, pero no recibieron ayuda psicológica, apoyo emocional o intervención social. Entonces surge una pregunta importante. ¿Qué tanto influye la falta de apoyo social en la construcción de estas conductas? Porque a veces hay niños que claramente son afectados emocionalmente, pero las escuelas, familias o comunidades simplemente los etiquetan como problemáticos y los dejan solos. El aislamiento social puede generar sentimientos profundos de frustración, odio o desconexión emocional cuando una persona siente que no pertenece a ningún grupo o que también constantemente es rechazada o también puede ser humillada. Puede desarrollar un sentimiento hacia la sociedad. En algunos casos extremos, ese resentimiento termina transformándose en violencia. Y algo muy importante es que las emociones reprimidas durante años pueden intensificarse. Muchas veces estos individuos no saben expresar dolor emocional de manera sana porque nunca aprendieron herramientas emocionales adecuadas. Por eso, la educación emocional y el apoyo psicológico desde edades tempranas son más importantes. Hablaremos sobre los factores sociales y análisis de casos reales. Por lo tanto, me gustaría que profundicemos en algunos factores específicos que pueden influir en este tipo de conducta. Y para comprender mejor este tema, analizaremos algunos casos reales desde una perspectiva sociológica. Uno de los factores más importantes es la violencia intrafamiliar. Muchos asesinos seriales crecieron en hogares donde existían golpes, humillaciones, abandono emocional o abuso constante. Cuando un niño vive rodeado de violencia, su percepción de las relaciones humanas puede formarse. En lugar de aprender empatía o afecto, aprenden miedo, agresividad y control. Y esto puede observarse claramente en varios casos criminales conocidos. Además, la violencia familiar no solo afecta emocionalmente, sino también socialmente. Muchos niños que viven estas experiencias desarrollan problemas para confiar en otras personas o establecer relaciones sanas. Esto puede generar aislamiento y dificultades emocionales severas. Uno de los casos más conocidos es el de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino serial estadounidense responsable de múltiples asesinatos entre los 1978 y 1991. Pero cuando analizamos su historia desde la sociología y criminología, observamos que durante su infancia existieron varios factores sociales preocupantes. Creció en un ambiente familiar conflictivo, con constantes discusiones entre sus padres. Además, experimentó un fuerte aislamiento emocional. Muchos testimonios señalan que Dahmer era una persona extremadamente solitaria y con dificultades para relacionarse socialmente. Desde joven mostraba señales de desconexión emocional y comportamientos extraños, pero gran parte de estas señales fueron ignoradas. Eso demuestra cómo la falta de intervención temprana puede permitir que ciertos problemas psicológicos se profundicen con el tiempo. ¿Puedo? Sí. Ese caso es muy importante porque demuestra cómo el aislamiento social puede afectar profundamente la salud mental. Los seres humanos necesitamos vínculos emocionales, interacción social y sentido de pertenencia. Cuando una persona crece sintiéndose desconectada de los demás, ignorada o emocionalmente abandonada, puede desarrollar graves problemas para construir empatía.
Y nuevamente quiero aclarar algo muy importante. No todas las personas aisladas se convierten en criminales, pero el aislamiento extremo sí puede convertirse en un factor de riesgo cuando se combina con otros problemas psicológicos y también sociales. Además, la sociedad prolongada puede aumentar pensamientos obsesivos y frustraciones emocionales y desconexión de normas sociales. Me llama mucho la atención es cómo muchas veces la sociedad ignora las señales de alerta. A veces existen jóvenes con conductas violentas, pensamientos preocupantes o graves problemas emocionales, pero en lugar de recibir ayuda son rechazados o ridiculizados. Eso puede empeorar todavía más su desconexión social. Muchas veces las escuelas tampoco cuentan con apoyo psicológico. Y hay familias que prefieren ignorar ciertos problemas por miedo o vergüenza. El caso de Aileen Wuornos es uno de los ejemplos más fuertes cuando hablamos de violencia social y abandono. Ella sufrió abuso físico y sexual desde muy pequeña. Vivió pobreza extrema, abandono familiar y explotación. Prácticamente creció sin estabilidad emocional, sin protección y rodeada de violencia constante. Cuando analizamos este caso sociológicamente, observamos cómo una persona puede desarrollarse en un entorno completamente destructivo. Eso afecta la manera en que percibe las relaciones humanas, la confianza y la violencia. Y creo que ese caso también muestra algo importante. Muchas veces la sociedad solo juzga el resultado final, pero nunca observa las condiciones en las que algunas personas crecieron. No estamos justificando los asesinatos, porque nada justifica quitar vidas, pero sí debemos reflexionar sobre cómo el abandono social puede destruir emocionalmente a alguien desde la infancia. Hay personas que literalmente crecen sin protección, sin apoyo y sin oportunidades reales. Desde la psicología social sabemos los traumas infantiles graves que pueden generar consecuencias profundas en la regulación emocional. Cuando una persona crece normalizando la violencia, el abuso o la humillación, puede desarrollar problemas severos relacionados con agresividad, resentimiento y dificultades para establecer relaciones sanas. Y además existe consumo de drogas, exclusión social y trastornos psicológicos. El riesgo puede aumentar todavía más. Y también existen casos donde la violencia fue aprendida dentro del entorno. Sí, un claro ejemplo es Richard Ramírez. Richard Ramírez creció rodeado de violencia, consumo de drogas y relatos extremadamente traumáticos. Uno de los espacios más impactantes de su historia es la influencia que tuvo un familiar cercano que constantemente le mostraba imágenes violentas y le contaba experiencias relacionadas con asesinatos y guerra. Desde la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, entendemos que muchas conductas pueden aprenderse observando modelos cercanos. Si un niño crece viendo violencia constantemente y además esa violencia es normalizada, existe el riesgo de que termine incorporándola como algo aceptable. La familia es el primer espacio donde aprendemos valores y formas de actuar. Por eso un ambiente familiar destructivo puede tener consecuencias muy graves. Eso demuestra que el entorno sí puede influir muchísimo en la construcción de la conducta. La familia es el primer espacio de socialización. Es donde aprendemos normas, emociones, límites y formas de relacionarnos. Entonces, si una persona crece en un ambiente completamente violento, eso puede afectar profundamente su desarrollo emocional. Y también hay casos relacionados con exclusión social y pobreza extrema, especialmente en Latinoamérica. Exactamente, un caso muy conocido es el de Pedro Alonso López. Durante su infancia vivió pobreza extrema, violencia y abandono. Pasó gran parte de su vida en las calles y sufrió distintos tipos de abuso. Este caso permite analizar cómo las desigualdades sociales y la exclusión también pueden convertirse en factores importantes. En muchos contextos latinoamericanos existen niños creciendo en ambientes donde la violencia, el abandono y la falta de oportunidades son parte de la vida cotidiana. Y eso demuestra que la violencia no puede analizarse únicamente desde lo individual, sino también desde las estructuras sociales. Y eso nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad social, porque muchas veces la sociedad ignora completamente a las personas más vulnerables, niños sin apoyo psicológico, jóvenes creciendo rodeados de violencia, familias destruidas por pobreza extrema. Después,
Cuando ocurre una tragedia, todos se sorprenden, pero las señales y los problemas sociales estuvieron presentes desde hace mucho antes. Por eso la prevención social es tan importante. Invertir en la salud mental, educación emocional, programas contra la violencia y el apoyo familiar puede ayudar mucho a reducir los riesgos a futuro. La sociología justamente busca comprender cómo el entorno afecta el comportamiento humano y en estos casos muestran que la violencia extrema no surge de la nada. Generalmente existe una acumulación de factores sociales y emocionales, también psicológicos. Ahora quiero plantear una pregunta para todos. ¿La sociedad tiene parte de responsabilidad cuando ocurren estos casos? Sí existe cierta responsabilidad colectiva, no porque la sociedad obligue directamente a alguien a matar, sino porque muchas veces ignoramos problemas graves, como el abuso infantil, la violencia doméstica o la salud mental. Cuando estas problemáticas no reciben atención, las consecuencias pueden ser muy graves. Estoy de acuerdo. Muchas veces las señales están presentes, pero nadie interviene. Hay niños que crecen completamente abandonados emocionalmente y la sociedad simplemente los ignora. Después, cuando ocurre una tragedia, todos se preguntan ¿cómo pasó? Sin embargo, también es importante recordar que no todas las personas que sufren violencia se convierten en criminales. Existen personas que viven experiencias traumáticas y aún así logran construir sus vidas saludables. Por eso no podemos decir que el entorno determina completamente a una persona o su conducta. La conducta humana es compleja y depende de muchos factores. Exacto, la conducta criminal es multifactorial. El entorno influye muchísimo, pero también existen decisiones individuales, trastornos psicológicos, factores biológicos y otros elementos. Lo importante es comprender que prevenir la violencia requiere trabajar desde la infancia, fortalecer la salud mental y mejorar las condiciones sociales. Muchas veces los asesinos seriales buscan poder, control o reconocimiento. En ciertos casos, la exclusión social extrema puede hacer que algunas personas desarrollen fantasías relacionadas con dominar o dañar a otros. Eso demuestra cómo las emociones sociales también pueden influir. Entonces podríamos decir que la violencia extrema no surge únicamente de una persona aislada, sino también de contextos sociales problemáticos. Sí, la sociedad influye de manera en la que las personas construyen su identidad, manejan emociones y el desarrollo de relaciones. Por eso es tan importante hablar sobre la prevención, educación emocional y el apoyo psicológico. Hemos llegado al final de este episodio y hoy pudimos comprender que el fenómeno de los criminales seriales es mucho más complejo de lo que normalmente vemos en películas o noticias. Detrás de muchos de estos casos existen historias marcadas por violencia, abandono, aislamiento y rechazo social. Eso no significa justificar sus crímenes, sino entender que la sociedad también puede influir en la construcción de ciertas conductas. La sociología y la psicología social nos enseña que el comportamiento humano no se desarrolla de manera aislada. La familia, la cultura, la comunidad y las experiencias sociales pueden afectar profundamente la forma en que una persona piensa y actúa. También aprendimos que la prevención es fundamental. Escuchar, apoyar y entender problemas emocionales desde edades tempranas puede hacer una gran diferencia. Y como sociedad debemos dejar de ignorar temas como la salud mental, el abuso infantil y la violencia intrafamiliar. Muchas veces estos problemas invisibles terminan generando consecuencias graves. Analizar estos casos desde una perspectiva social nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la conducta criminal. Comprender nunca será justificar, pero también hay que entender cómo influye el entorno, puede ayudarnos a prevenir futuras tragedias. La criminología moderna busca precisamente eso, no solo castigar el crimen, sino entender sus causas para reducirlo. Muchas gracias a todos nuestros invitados y compañeros por este gran debate y gracias a quienes nos escucharon en un nuevo episodio de Mentes en Sociedad. Nos vemos en el próximo programa.